y todo lo que lo comprende. Un método llamado el método del todo es el tema del día de hoy. Hoy nos acompaña Alberto Verdalles, psicólogo, conferencista internacional y además entrenador mental. Vamos a ver la importancia de nuestra mente en toda nuestra vida. Un gusto recibirlo, bienvenido. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, como dices, la mente es todo. La mente lo es todo. Somos seres, de hecho, somos seres mentales y todo parte de la mente. Es el deber ser. Por supuesto, nuestra mente, pero realmente, ¿cómo hacer que nuestra mente viva en armonía con nuestro cuerpo? Existen diferentes sensaciones y emociones. A veces las catalogamos como buenas o malas. Sin embargo, el tiempo nos ha enseñado que todas las emociones son necesarias para poder convivir en el mundo y poder tener un ecosistema natural con todo el planeta. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo podemos manejar las emociones y que éstas no nos sumerjan? Mira, el deber ser de todo ser humano primero es pensar, luego sentir. Yo primero pienso, luego siento. Esa es la forma correcta de actuar. Pero lamentablemente una persona en medio de la ansiedad o el mundo, y no quiero parecer un antisistema porque para nada, pero el mundo de alguna manera nos puja a que primero tengamos que sentir y luego pensar. Y al hacer vivir de esa manera, entonces somos presos de las circunstancias externas. Ya el poder de la perspectiva no pasa a nosotros, sino que ella pasa a controlarnos a nosotros. Si yo primero siento, depende de lo que yo sienta, en base a lo que yo sienta, entonces luego pienso y mi pensamiento justifica ¿qué? Aquello que yo siento. Y aquello que se siente son los sentimientos. ¿Y los sentimientos qué es? La mente inconsciente. ¿Y qué es la mente inconsciente? El cuerpo. Por supuesto, ahí estamos viendo cómo reaccionamos ante los estímulos externos y Exacto. además algunos internos, porque parte de la ansiedad también está en cómo estamos percibiendo todo el entorno, más allá de cómo nos estimule, ¿no? Exactamente. Pero cuando hablamos de la mente y hablamos de la ansiedad, venimos de un proceso en el mundo que nos hizo disparar como todo eso que podíamos tener de repente guardado o que de repente desconocíamos en nosotros mismos. Y es la pandemia del COVID-19 que nos obligó a estar encerrados, a no acercarnos, a de repente no tener mucho contacto físico como estábamos adecuados en algún momento, en abrazar, en estar cerca. Y de repente evitar ese contacto tan humano nos hizo cambiar un poco y nos generó toda esta angustia: me voy a enfermar, si salgo, ¿qué voy a hacer? Si me acerco, ¿qué me pasa? Nos empezó a enseñar también a sobrepensar las cosas. ¿Cómo podemos reaprender ahora, luego de pasar este proceso? Mira, la pandemia nos obligó de alguna manera a detenernos. Y nosotros debemos detenernos de vez en cuando. De hecho, yo utilizo la meditación como poder transformacional. Esa es una de mis mayores fuertes y a través de la meditación es que yo ayudo a las personas a transformarse. Cuando tú vas a la meditación te detienes. Hay personas que me dicen, yo no sé meditar. Yo digo, vas en tu coche, vas conduciendo tu coche, llegas a un semáforo, en ese instante el coche se detiene, tú te detienes pero tu mente sigue. En ese momento cierra tus ojos. Tienes 30 segundos. Si se pasa a los 30 segundos, el coche que está detrás de ti te va a avisar, siempre te avisan. ¿Me entiendes? Pero en ese momento puedes encontrarte contigo mismo. Es necesario, es muy importante detenerse. Yo atiendo a muchísimas personas en forma presencial o online a través de citas. Y muchas de esas personas antes de la pandemia lloraban o estaban angustiados porque eran personas que tenían muchísimos compromisos y no tenían tiempo para su familia o para dedicarse a actividades personales. Luego, esas mismas personas me consultaban porque lloraban, porque no sabían qué hacer con tanto tiempo libre y con sus familias. Es una cosa paradójica, es increíble. Claro, todos de alguna manera estábamos acostumbrados a funcionar dependiendo de lo que pasaba fuera de nosotros. Ahora, cuando nos detenemos, no sabemos qué hacer. Por supuesto. Nos habla sobre meditar y muchos dicen que no saben meditar. La respiración consciente puede ser uno de los primeros pasos para comenzar a relajarnos, a liberar, a soltar y buscar una meditación. Sí, por supuesto, la respiración es fundamental. La respiración, mira, cuando tú meditas, en el instante que meditas, primero te quedas quieto. Si tienes algún tipo de angustia o corres algún tipo de peligro o pasa algo en tu exterior que te motiva, no vas a poder quedarte quieto. La mente heurística se va a activar en ese instante, te va a obligar a correr, a poner tu vida a salvo. En el momento que meditamos, le decimos a nuestro cuerpo, quieto. En este momento tengo hambre, después te alimento. Tengo sed, después te doy agua. En este momento es el momento de quedarnos quietos. Empezamos a entrenar nuestro cuerpo. Ahora, si a eso le sumamos la respiración consciente, yo le digo a la gente, cuando meditas, no tienes que ir a un vacío, no tienes que encontrar nada. La meditación es simplemente decidir quedarse en paz en un estado y tomar conciencia de todo lo que soy. Y a partir de ese estado,
Una vez que vas practicando, puedes llegar a cosas muchísimo más profundas. Claro, pero hay personas que son muy inquietas. Exacto. Personas que no logran quedarse quietos y que de repente le dices, respira un momento, cierra los ojos y quédate quieto. Es cuando le empieza de repente a picar el brazo, a querer levantarse en ese momento, a que se le venga un pensamiento específico, pero eso es progresivo. De repente no vamos a lograr una meditación en el primer momento que lo intentemos. Casi nadie logra hacerlo. No. De hecho, cuando yo hago meditación con las personas, dentro de la técnica que yo les enseño es, no intentes acallar la mente, no se puede, es imposible. La mente no se acalla, la mente se entrena, se alinea. En el momento yo le digo, cuando estás dentro de los ejercicios que yo propongo, por ejemplo, cierra tus ojos, respira de manera consciente, ahora concentra tu atención en tu cuerpo. El cuerpo pasa a ser un mantra en ese instante, simplemente ves soltando partes de tu cuerpo, lo voy guiando. Si viene algún tipo de pensamiento en tu mente en este momento, déjalo estar, no luches contra él, porque no debemos luchar. A medida que vamos entrenando, dentro de la meditación se aplican los mantras. Los mantras nos ayudan a volver, porque la mente fluctúa, es necesario que vaya fluctuando. Yo puedo estar en un proceso meditativo y de repente me desconecto porque, no sé, apagué la cocina o vuelvo. El mantra me ayuda a volver a conectarme. Pero a medida que voy entrenando, eso se va logrando. ¿Qué pasa? Que todo cambio es incómodo. Eso es importante entenderlo. Hay gente que no supera la incomodidad del proceso. Nos preguntan por acá sobre las meditaciones grabadas en internet. ¿Qué tan buenas son utilizarlas? Y además, si el mensaje que nos están dando a conocer realmente es el mensaje real o hay mensajes ocultos en ellos. ¿Qué opina? Hay que tener muchísimo cuidado de no caer en los sesgos, ¿vale? Porque hay un sesgo de confirmación, se llama sesgo de confirmación, dependiendo de lo que estés buscando. Por ejemplo, si yo busco una meditación que diga, meditación para volverme rico, ojo, cuidado con eso, ¿me entiendes? Pero si yo busco una meditación que me diga meditación para liberar el estrés, sin duda alguna que va a funcionar, porque la inmensa mayoría de esas meditaciones me ayudan a convertirme en el presente, o sea, me desconectan del factor tiempo. Ok. Bueno, hay también algunas plataformas en este momento como Netflix que tiene también una actividad para relajarse. Tú colocas qué quieres hacer, si dormir, si liberar estrés y también te guíes. Es un muñeco animado que te va guiando para hacer esta meditación. Yo opino que aquellas personas que buscan meditación investiguen un poquito más sobre grandes meditadores. Por supuesto. Y busquen referencias de esos grandes meditadores, pero que sean meditaciones de ellos, específicamente de ellos, porque ahora, como están las redes sociales, tú buscas un doctor Joe Dispenza, por ejemplo, tú puedes ir directamente a la página. Joe Dispenza tiene una aplicación. Nosotros, bueno, yo también tenemos una app también, que ¿cómo se llama? Serendipia. Te metes en Google, por ahora solo está en Google, en Google. En iOS todavía no la tenemos, Android, perdón. En Android la tenemos, en iOS no. Entonces tú puedes entrar ahí, Serendipia, pones Serendipia y vas a ver el logo nuestro, de lo que es del Instituto de Serendipia. Puedes descargarlo y durante una semana tienes totalmente gratuito una serie de meditaciones. Bastante interesante. Sí, hablamos sobre la meditación para irnos a este método que se llama el método del todo. ¿Por qué se llama el método del todo? Es el mecanismo del todo. Mecanismo del todo, perfecto. ¿Por qué un mecanismo del todo? Mira, ¿realmente podemos lograr un todo? Sí, nosotros somos un todo. En sí somos un todo. Lo que pasa es que vivimos de alguna forma distraídos. Cuando yo estuve en la India, el tiempo que yo pasé en la India, un día yo le pregunté, hablando con mi maestro, le pregunté, cuando yo lo conozco, el día que yo lo conozco, yo le extiendo la mano, yo no sabía que no se podía hacer eso, que uno tenía que saludar de esta manera, y cuando yo le doy la mano a él, todo el mundo quedó como, él me dio la mano y me pregunta, ¿qué eres? Y él me dice, yo le digo, bueno, soy psicólogo, me dice, no, eso es lo que haces, ¿qué eres? Y yo, bueno, soy Alberto. Y me dice, no, eso es quién eres. ¿Qué eres? Okay. Cuando me preguntó la tercera vez, te lo juro, eso era digno de un ataque de pánico, de verdad, en ese momento. Yo le dije, maestro, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea, sino que ya respondí lo que creía que tenía que responder. Él me jala un poco hacia él y me dice, eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y de esta experiencia nos las cuentas al regreso. Vale. Vamos a una pausa. Hecho. Vamos a dejar ahí la audiencia que seguro se va a quedar conectado tanto en las redes como en la pantalla para escucharla. Nos va a seguir acompañando Alberto Verdalles, psicólogo, conferencista internacional y entrenador de mente. La teoría, método del todo, como lo había nombrado yo, pero el nombre específico, el mecanismo, así es. Vamos a seguir hablando en la próxima parte, porque además él va a estar aquí en Venezuela brindando esta herramienta. Así que no se aparte de la pantalla. Seguimos con más de noticias, soy Globovisión Salud. Hoy estamos hablando sobre el método del todo y nos sigue acompañando Alberto Verdalles, psicólogo, conferencista internacional y también
Él es además entrenador mental. Nos hablabas sobre tu experiencia cuando te preguntaban quién eres. Normalmente uno responde o su profesión Sí. o su nombre. O sea, Exacto. es como la respuesta más lógica que se nos ocurre en la mente, ¿no? Pero Oye, realmente nos hablabas como esa definición que te daba este maestro. Sí, o de dónde vienes, o sea, siempre es lo común. Claro, yo esperaba responder de la forma común, obvio. Él cuando termina, cuando yo la tercera vez que me lo pregunta, que me precisa, me jala hacia él y me dice, eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y hasta que no entiendas este principio vas a seguir siendo presa de las circunstancias externas. Y aquello que te deforma lo seguirá haciendo. Y eso para mí fue algo fuerte, de verdad. ¿Y cómo logramos definirnos como personas? ¿Cómo logramos definirnos como personas? Sí, ¿cómo logramos definirnos? Cuando nos preguntan quién eres, primero tenemos que entender nosotros quiénes somos. Exacto. ¿Cómo logramos autodefinirnos para luego exteriorizarlo al mundo? Yo mezclo mucho la espiritualidad con el mensaje que traigo, ¿vale? Sin ánimos de ser, o sea, nada que ver con la religiosidad, y no tengo nada en contra, para nada, soy amigo de cualquier denominación. Pero yo lo que creo es fielmente, y les invito a las personas que crean, es que no somos seres circunstanciales. O sea, no tenemos que ser presos de las circunstancias. Eres un ser perfecto. De hecho, a mí a veces me preguntan, yo he escuchado gente que dice, la perfección no existe. Y le digo, perdón, la perfección sí existe, yo soy perfecto. No en mis acciones, obvio, pero sí como creación. Claro, y cómo no, que esto no se vea como algo de egos, Egocéntrico, algo exactamente. de que estamos siendo de repente prepotentes. O sea, cómo identificar realmente esta valoración de tenernos como una perfección humana natural. Exactamente. Y perfección y todos aquellos elementos que nos conjugan o que están alrededor de nosotros son parte de esa misma perfección. Okay. Nosotros los seres humanos somos seres que somos privilegiados porque tenemos un corte prefrontal que nos distingue del resto de los seres vivos que tienen este planeta, que nos da el poder de la conciencia, el poder del discernimiento y del pensamiento lógico. Y vivimos presas como si fuésemos cavernícolas todavía, como si fuésemos neandertales, en un estado de supervivencia. Mira, aquel que no está creando, está conectando. Y si tú vives en un proceso de conexión, vives sujeto a aquello que has vivido. Crees que piensas a futuro, pero en realidad no. Piensas a pasado. Y ese pasado con el que te conectas te lleva a crear un mejor futuro. Haces un salto cuántico. Pasas del pasado al futuro, pero en tu presente, que es el lugar donde siempre estás, es donde tienes las crisis emocionales. Claro, además dicen que las crisis emocionales también las generamos porque nos quedamos o pensando mucho en el pasado o buscando mucho el futuro y no logramos vivir el presente. Exactamente. Exceso de futuro es ansiedad. Exceso de pasado es depresión. Y hay un tercer elemento, que es el exceso de presente, es estrés. Okay, ¿cómo equilibrarlo? ¿Cómo equilibrarlo? Convirtiéndote en presente sin condicionar el factor tiempo. Dentro de la meditación, perdona. Tranquilo, te escucho. Dentro de la meditación, por ejemplo, yo le enseño a las personas a que en ese estado de silencio empiecen a planificar la vida que ellos desean tener. Es sentirse como si aquello que ya tenemos o aquello que queremos ya lo tuviésemos. Cuando tú empiezas a vivir de esa manera, los elementos empiezan a confabular a favor de ti. Y esto no quiero que parezca algo como místico, ¿no? Como que, Claro. sí, no sé. Y es una realidad. Aquellas personas que están dentro del trastorno de ansiedad, por ejemplo, donde somatizan a nivel físico, pero parte de un pensamiento. Primero pienso y luego siento esas sensaciones. O sea que la materia obedece, lo que llaman el mundo newtoniano, que es el mundo de la materia, está diseñado para honrar el mundo cuántico, que es el mundo de la mente. ¿Decretar realmente sirve en positivo? Si decretas, ¿vale? Si decretas y accionas, sí. Okay. Si Pero decreto si decretas y no accionas, genera más conflictos es el internos. poder, digamos, el poder de la buena intención. Perfecto. Cuando hablamos del método del todo, que vamos a encontrar, ¿nos puedes adelantar un poco qué se va a encontrar en esta actividad que justamente es este fin de semana? Este fin de semana estaré dando la conferencia El Mecanismo del Todo. El Mecanismo del Todo son una serie de herramientas, un cúmulo de herramientas que he acumulado en mi vida a través de conocimientos personales que me han llevado a tener una vida mejor. Yo soy alguien que yo estuve dentro del trastorno de ansiedad, estuve 6 años ahí dentro y ya yo era psicólogo. Y eso, haber estado ahí, me motivó o me llevó a crear mi método, que se llama el método de las 5 semanas o el método Serendipia, para erradicar el trastorno de ansiedad, no la ansiedad. Y el mensaje que yo traigo es precisamente eso, la ansiedad no es la culpable de que tú estés donde estás, la ansiedad es algo necesario, es importante tenerlo en nuestra vida, pero cuando la comprendemos y no tenemos que luchar ni intentar controlarla, la podemos utilizar como herramienta a nuestro favor.
Mira este comentario que nos hace el hoyo por acá y dice, para mí la perfección no existe ni siquiera con la creación de tu cuerpo. El tan solo hecho de que te dé gripe, por ejemplo, ya quiere decir que tu cuerpo no es perfecto. No, perdona, pero la gripe es un factor externo. La perfección interviene en el momento en el cual todo, un sistema inmunológico perfecto, impresionantemente creado, empieza a confabular a favor. Fíjate que cuando te da una gripe no hay un medicamento que pueda curar la gripe, es tu cuerpo a través del sistema inmune. Y ese sistema inmune después guarda un código, lo guarda para siempre, ya esa cepa nunca más te va a volver a alterar. Las personas que creen que se vuelven a contagiar de la gripe es porque hay una cepa nueva, porque tu cuerpo guarda esa cepa para siempre. Claro, y además con las gripes, por ejemplo, cada año existe una vacuna diferente, así que no estamos acostumbrados a utilizarla. Vamos a volver a este fin de semana, vamos a irnos al futuro, vamos a irnos a 3 días prácticamente de esta actividad. ¿A qué hora es? ¿Dónde es? Tenemos 2 funciones, una en Caracas a las 10 de la mañana, Teatrex El Bosque, y la siguiente, ese mismo sábado, a las 6 de la tarde en San Antonio de los Altos, a las 6 de la tarde, en el Teatro Vidal González, Antigua Parmalat. ¿El contacto para esta actividad cuáles son? Mira, pueden buscar nuestras redes sociales, @serendipiatei, que es la del proyecto, y mi red social personal, @Alberto Verdalles, con B pequeña, Y y S al final. Verdalles. Un mensaje final que le quieras dar a la audiencia el día de hoy. Mira, inviertan en ustedes. No hay mejor inversión que la que se hace en uno mismo. Porque tú eres el centro absolutamente de todo. Si tú estás bien y inviertes en ti, todo lo que va a estar alrededor de ti va a estar bien. Gracias por acompañarnos. A ti. Le cambia el nombre al método, pero es el método del todo, no la teoría del todo. Y bueno, mecanismo, le sigo cambiando el nombre. Pero existen, así juega nuestra mente. Eso es parte de un ejemplo fundamental. Gracias por acompañarnos, Alberto, el día de hoy. Alberto Verdalles, psicólogo, también conferencista internacional.